Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy vamos a hablar de, primero, una noticia y después de un personaje, de una persona, de un hombre de la profesión. Se llama Eduardo Estrada. El pasado 4 de noviembre, el día de San Carlos Borromeo, me acuerdo porque es mi santo, recibió una cruz tremendamente importante dentro del mundo de la justicia. Es la cruz distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Fue en Madrid, se la entregó el ministro, el señor Gallardón. A ese acto pues acudieron muchísimas personalidades, pero estuvo arropado fundamentalmente por su familia, por María Victoria, por Juan, por Victoria y por Santiago, que son sus hijos, y María Victoria, que es su esposa. Eduardo está con nosotros aquí en La Venia. Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches, Buenas Carlos. noches. Muchas gracias. Primero felicidades, ¿no? Porque no se consigue todos los días, ¿no? Bueno. la cruz, porque es una cruz que recoge los méritos, en tu caso concretamente, en tres ámbitos concretos: en la docencia, en el ejercicio de la profesión, en tu despacho de Azcona, y también en la cantidad ingente de artículos publicados, de publicaciones que has tenido a lo largo de toda tu vida. Te propone la universidad, con Benjamín a la cabeza, ¿no? Sí. Bueno, la publicación de artículos es casi una obligación del profesor universitario. Es una faceta que el abogado de a pie pues desarrolla en menor medida que los que nos dedicamos a la docencia, y para conseguir plazas de profesores pues tenemos que presentar un currículum, y por eso de ahí la necesidad de, sin perjuicio de que me gusta mucho la investigación en el ámbito del derecho, me gusta casi más publicar que ejercer, me gusta más el estudio que la pelea judicial, pero bueno, estamos en todos los ámbitos haciendo lo que se puede. Como mucho es un poco menos estresante, ¿o no? Bastante menos estresante, sí. La profesión es dura porque se presenta un día con que tan pronto tienes una victoria como una derrota, ¿no? Acostumbrarse a las derrotas todos los días es complicado. Es una profesión que te hace madurar mucho porque de repente te dan una sentencia que no cuentas con ella, y levantar eso, explicárselo al cliente, eso es duro, sí. Hay satisfacciones en el mundo evidentemente profesional cuando ganas un juicio, cuando tu cliente queda contento, incluso te abraza. Hay momentos realmente entrañables entre el abogado y el cliente, ¿no? Cuando el juez dictamina a favor. Pero también hay una satisfacción terrible en el mundo de la docencia, cuando ves gente que pasó por tu clase, por tu curso, a la que tú impartiste tus conocimientos, verlos montar su despacho de abogado, estar incluso en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, es tan elevado el número de alumnos que uno se despista con los alumnos. Y yo tengo gente que me sorprende, gente que ocupa efectivamente cargos relevantes, porque yo llevo más de 30 años dando clases. Y que de repente te manifiestan que han sido alumnos suyos. Claro, lo primero que les preguntas es ¿y qué tal te fue? Porque no te acuerdas de ellos, ¿no? Pero ellos sí se acuerdan de ti. Sí, lógicamente. Entonces sí, uno encuentra una gran satisfacción en ese sentido, sin perjuicio de que, bueno, las condiciones de la docencia han mejorado desde tiempos pretéritos, cuando hace años dábamos clase a 200, 300 alumnos. Ahora se ha racionalizado un poco el número, pero no llega a ser un número asequible como para mantener esa relación de la satisfacción directa entre profesor y alumno. Es muy difícil entablar una relación de amistad o de seguimiento con un alumno concreto porque son muchos. ¿Pero los hay especiales? Sí. Y además el profesor inmediatamente se da cuenta. Si haces una clase participativa, te das cuenta que hay algunos especiales, sí. Gente que después, con la que puedes compartir incluso pues ciertos temas, etcétera, porque una vez ya metido dentro del mundo de la profesión pueden coincidir contigo en cualquier cosa. Bueno, yo he incorporado a mi despacho, ha pasado mucha gente a formarse y
entre otros muchos de mis alumnos. Y sucede también a la inversa. Yo he tenido alumnos que no han sido especialmente brillantes durante la licenciatura y que sin embargo hoy ocupan cargos relevantes. O sea, hay de todo. Vamos a hacer un recorrido por el mundo de la justicia, tal y como están las cosas. De mano, el otro día estuviste con Gallardón, fue el hombre que te dio esa cruz de San Raimundo de Peñafort. No está muy bien de popularidad el ministro con el tema de las tasas. Me da la impresión de que no es un ministro que le preocupe la popularidad, porque se ha enfrentado al tema del aborto, al tema de las tasas. Efectivamente afronta asuntos muy impopulares. Yo no sé si la cuestión de las tasas es una cuestión del ministro de Justicia o más bien del de Economía. El problema es que hemos tenido unos años del todo gratis en España y ahora nos sorprende que nos pidan dinero para cualquier cosa. Y el problema es que en España no hay dinero para todo. Claro, viniendo del todo gratis, como decía antes, pues nos sorprende que nos pidan tasas en la justicia o que nos pidan pagar una parte de la receta y tal. El problema es que no hay. Y yo creo que a eso no nos acostumbramos nadie. Después de haber tenido la sanidad gratuita, la educación gratuita, la justicia gratuita, es muy difícil pasar a un régimen. Por poco que nos pidan, nos molesta. Entonces, bueno, yo comprendo que el tema de las tasas es impopular, pero es que hay que recaudar de alguna manera. Eso es una tragedia tremenda que no queremos asumir. Yo les recuerdo absolutamente a todos los abogados, a toda la gente que está involucrada en el mundo de la justicia, que el próximo día 20, pasado mañana, va a tener lugar una concentración, una especie de manifestación en los juzgados de toda Asturias, pero concretamente en Oviedo, pues será en la sede de los juzgados en Comandante Caballero. Tenemos la relación, pueden acceder directamente a la página web del colegio, a www.icaoviedo.es, para saber exactamente dónde son las concentraciones. Y ahí estarán los abogados protestando por el tema de las tasas. Ya lo hemos dicho desde el principio que bueno, se lanzó por parte del ministro esta historia, es decir, es uno de los pocos ministros que ha pasado o que va a pasar a la historia por poner de acuerdo absolutamente a todos, a los fiscales, a los jueces, magistrados, abogados, a los justiciables, al demandante y al demandado, absolutamente a todos. Pero bueno, esa era una de las cuestiones que quería tocar contigo, Eduardo, pero hay más. Tu especialidad es el mundo civil. Bueno, hablamos concretamente de las demandas, de los problemas fundamentales que se generan en ese mundo en la actualidad. La crisis, ¿qué ha potenciado? ¿Qué tipo de demandas ha potenciado, Eduardo? Hombre, a potenciar lógicamente los procedimientos que están relacionados con la insolvencia, las reclamaciones de cantidad de créditos concedidos, los concursos, incluso los concursos de personas físicas, que en realidad yo creo que están en la mayoría de los casos poco justificados porque no remedian la situación de insolvencia de esas personas, y las ejecuciones hipotecarias, por desgracia, que arrastran consigo temas personales muy duros. Pues ese es el tipo de procedimiento, fundamentalmente, que más se ha desarrollado. Nos hemos acostumbrado los ciudadanos, por otra parte, a un tipo de lenguaje absolutamente propio de la justicia, ¿no? Y hablamos, desgraciadamente, en el mundo laboral, por ejemplo, de los ERES o de los ERTES. Acaba de finalizar la huelga de la basura en Madrid. Uno de los acuerdos fundamentales era un ERTE dentro de lo que es la gente, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando todo esto, Eduardo? Pues con muchas dificultades, porque nosotros tenemos un sistema que garantiza en exceso, claro, eso que no se me entienda mal, tenemos una Constitución que garantiza los derechos fundamentales de la persona y hay actividades que están muy relacionadas con los derechos fundamentales de la persona. Uno es la justicia, que todos tengamos acceso a la justicia. Otro es pues el derecho al trabajo, el derecho a la manifestación, el derecho a la huelga.
Entonces, todo eso está muy bien y es un logro de nuestro sistema democrático. Lo que pasa es que no cuadra bien con los números. Entonces llega un momento que la falta de dinero hace que repercuta en nuestros derechos fundamentales. Y nadie está dispuesto a renunciar a los derechos fundamentales. Si no hay dinero para atender esas peticiones, habrá que sentarse en una mesa y decir hasta dónde podemos llegar, porque, claro, lo que no podemos es seguir gastando lo que no hay. Ya no nos van a dar más crédito. Hemos vivido del crédito mucho tiempo. Entonces yo, si fuese el acreedor del crédito, le diría, oiga, mire, yo le puedo seguir dando algo a un interés desproporcionado, pero no más. Entonces hay que sentarse en una mesa y decir, bueno, este desarrollo de libertades que hemos tenido estos últimos años, que nos lo hemos podido pagar, pero lo hemos pagado a crédito, no podemos seguir con él. Es durísimo, pero es así de duro. Vamos a cambiar radicalmente, porque hay un tema, yo no sé si quieres o no quieres hablar de él. Hay algunas personas que dicen, ese tema es demasiado farragoso. Es el tema de la doctrina Parot. Sí, bueno, yo estoy dispuesto a hablar de todo. Vamos a ver, comprendo absolutamente la indignación de las personas, pero el problema es que estamos sometidos a un Estado de Derecho, estamos sometidos a la ley. Y nos metemos mucho con los jueces de lo que se está resolviendo por los juzgados, pero el problema no viene de los jueces, viene del Poder Legislativo, que no estuvo suficientemente ágil para introducir la condena que se cumpliese absolutamente. Por otro lado, desde el punto de vista humanitario, uno piensa, bueno, una persona que haya estado 20 años en la cárcel no le habrá dado tiempo a reflexionar sobre lo que va a ser su vida posteriormente. Hombre, uno tiene que tener la esperanza de que sí les ha sido suficiente. Ojalá se reinserten y no tengan la necesidad de cumplir. Claro, una persona que se le había impuesto una pena de 1000 años, ya sabíamos que no la iba a cumplir. Reducir sobre los 1000 años o reducir sobre los 30, en la doctrina Parot se decía que había que reducir los beneficios penitenciarios desde los 1000 años, pues parecía una desproporción. El problema es que aquí el legislador no estuvo ágil cuando reguló sobre el cumplimiento de las penas y tenía que, si se quiere poner más pena porque se entiende que no están suficientemente reinsertados, tenía que haberlo hecho el legislador en su momento, y el legislador fue muy perezoso en estos asuntos. No había un convencimiento claro de que los terroristas no se pudiesen reinsertar, etc. Bien, vamos con un pequeño descanso y enseguida estamos con ustedes y continuamos hablando con Eduardo en esta sintonía, en La Venia, en el programa que, ya saben ustedes, está auspiciado por el Colegio de Abogados de Oviedo. Eduardo Estrada, que acaba de recibir el pasado 4 de noviembre esa cruz de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Señoras y señores, seguimos en directo, seguimos aquí en La Venia. Bien, pues continuamos con Eduardo Estrada. Eduardo, estábamos con el tema de los terroristas, pero el tema de la doctrina Parot también ha afectado a personas que no tenían ese tipo de delitos. Otros que están saliendo en este momento de las instituciones penitenciarias y que también están causando una especie de revuelo, problema social, ¿no? De alguna manera. Alarma, de alguna manera. Sí. El problema de los delincuentes es un problema que efectivamente podemos volver todos a reflexionar sobre qué hay que hacer con los delincuentes, cuántos años tienen que estar, cómo hay que reinsertarles. La pena, en definitiva, las penas lo que tienen es un carácter de sancionador, pero también preventivo y de reinserción. ¿Que hay personas que no se van a reinsertar nunca? Pues probablemente. ¿Que hay personas enfermas? Pues habrá que buscar un tratamiento distinto a lo que es la pena.
Hombre, yo soy de los que tengo la esperanza, si no se trata de enfermos, de que las personas se reincorporen a la sociedad y, hombre, si alguno tiene que permanecer en la cárcel, pues eso lo tiene que decidir los jueces y los expertos en materia carcelaria. Uh-huh. El Prestige no hace mucho nos dio, yo no sé, una sentencia un tanto controvertida. Quizá lo que opina la gente de la calle es posible que no lo opinen evidentemente los juristas, pero ¿cuál es tu opinión con respecto a esa sentencia del Prestige? Muchos dicen, ¿cómo no va a haber responsabilidades? Hay varios tipos de responsabilidades. Unas son las penales basadas en la culpa, otras son las civiles, patrimoniales, que a lo mejor no tienen que estar basadas en la culpa, sino que tienes que responder incluso aunque no seas culpable. Esta sentencia lo que ha decidido es que no hay culpa. Efectivamente, nosotros, aunque tuviésemos responsabilidades marinas, si hoy mismo está entrando en la costa de Gijón un buque y está rompiendo, podemos ser responsables, podemos ser culpables. ¿Se nos puede reprochar alguna conducta negligente? Hombre, yo creo que no, porque estamos aquí haciendo una entrevista. Entonces, yo creo que desde el punto de vista subjetivo o culpable, nadie nos puede reprochar nada. Ahora, efectivamente hay daños en los que no se deben valorar sobre la culpa. Decir, oiga, usted desarrolló esta actividad, usted sabe que genera peligro, usted asume ese peligro y causa el daño, debe de responder aunque no sea culpable. Entonces, un buque con bandera de conveniencia que sale en mal estado para desarrollar su función, debería de responder aunque no fuese culpable, porque él mismo está asumiendo el riesgo que va a generar la responsabilidad. De todas maneras, esta sentencia lo que ha decidido es el tema penal, pero queda el tema patrimonial y civil, que habrá que exigirlo porque los daños al medio ambiente son muy fuertes. El Prestige ha generado ya ciertos movimientos a nivel de la Comunidad Europea para que se vigile efectivamente cuántas millas se pueden hacer cada costa, qué condiciones tienen que tener los buques para desarrollar determinados transportes. Para algo ha servido, y me imagino yo que las sentencias desde el punto de vista civil condenarán a indemnización. Imagino también que esas actividades, espero que estén bien aseguradas y que por consiguiente se indemnice al gobierno español en las cantidades que sean. Pero supongo que eso está ya absolutamente regulado, es decir, sí, se le permite a usted transportar este tipo de elementos, pero sabiendo y a conciencia de que realmente son peligrosos y que pueden en un momento determinado causar un perjuicio como el que han causado. Usted tiene que tener una responsabilidad, tiene que tener un seguro, tiene que tener alguien que avale realmente la posibilidad de que usted pueda transportarlo. Hay determinadas actividades que no las puedes desarrollar sin un seguro obligatorio. Por ejemplo, conducir. Ninguno de nosotros puede salir a la calle sin un seguro obligatorio, o cazar, o desarrollar una actividad sanitaria en el sector privado. Yo me imagino, no lo sé en este momento, pero yo me imagino que el que transporta un buque de ese diámetro con eso tendrá un seguro obligatorio. Aquí el problema va a ser los pleitos con las compañías aseguradoras, pero sin duda yo creo que hay una responsabilidad objetiva porque es una actividad de riesgo como la de conducir. Uh-huh. Evidentemente. Entramos en la recta final y hablamos de docencia. Has sido concretamente durante 5 años director de la Escuela de Práctica Jurídica, aparte por supuesto de profesor en la universidad, etcétera. Pero bien, hay que hacer una valoración. Entró el Plan Bolonia, ¿de qué manera y en qué manera afectó a la profesión? A la de abogado, a la carrera de Derecho. Pues bien, lo primero que tengo que decir sobre Bolonia es que ni estábamos preparados los profesores ni estaban preparados los alumnos. Bolonia exige primero una relación de los profesores con la práctica, y probablemente pueda ser criticado por mis compañeros, aunque todos hacen un gran esfuerzo por estar relacionados con la práctica. Segundo, los alumnos no asumen la responsabilidad que les ha trasladado Bolonia. Bolonia consiste en que el profesor ya no tiene que estar 2 horas hablando, sino que lo que tiene es que explicar
lo que los alumnos no han entendido en casa. Se traslada una responsabilidad de estudio a los alumnos que no cumplen. Yo, por ejemplo, mando para casa que se lean 4 o 5 sentencias para que vengan al día siguiente con las dudas y los alumnos no leen. Se ha perdido mucho la capacidad de lectura de los alumnos. Les cuesta muchísimo enfrentarse a un texto que tenga más de 4 o 5 hojas. Entonces, hasta que eso no se supere, no se puede sacar rendimiento a Bolonia. La manera de controlarlo es con grupos pequeños, para controlar, es decir, tú leíste la sentencia, dime a ver qué es lo que no entendiste. Cuando tienes un número muy grande no puedes comprobar si todos han leído la sentencia. Entonces, el derecho en realidad está todo en los manuales, como casi todas las ciencias está todo ya en los manuales. El alumno lo que tendría que hacer es leerse el manual y las dudas que tenga, porque no todos entienden el manual, venir al profesor a contarlas y a explicarlas. Claro, lo que no puede el profesor es perder el tiempo en su docencia, como hacíamos antiguamente, explicando las cosas evidentes que están en los manuales, porque eso es carga del alumno. Entonces el alumno está acostumbrado a que se le dé todo hecho, a estudiar a última hora. Eso se acabó. Hay que estudiar y leer todos los días porque tu vocación va a ser la jurídica. Luego, la formación práctica. Bolonia trata de conseguir efectivamente un desarrollo más práctico para adaptar los alumnos a las habilidades y actitudes que puede tener un abogado, por ejemplo, ¿no? El problema es que antes de eso hay que pasar por la teoría. Entonces, durante la licenciatura es difícil combinar teoría y práctica, aunque más o menos lo vamos haciendo. Y luego había un instrumento al terminar la licenciatura que eran las escuelas de práctica jurídica, que han desarrollado una gran función de la mano de los prácticos del derecho, y que ahora, pues bueno, está también en tela de juicio, porque yo, que he sido un defensor del máster de Derecho, del posgrado de Derecho, resulta que se ha hecho un máster o un posgrado donde tienen que impartir docencia más profesores universitarios que prácticos. Entonces es un máster pensado para los que van a seguir la carrera universitaria, más teórico, pero no se puede dejar de lado lo que era la escuela de práctica jurídica, que se dedicaba más a la práctica. Yo creo que el máster hay que hacerlo más práctico de lo que se ha vuelto ahora con el desarrollo del máster, y esa simbiosis entre lo que era la práctica y la teoría, pues hacer una institución, bien sea la escuela, bien sea el máster, donde se prepare para la profesión de abogado y no para seguir la carrera universitaria. Ahí hay cierto confusionismo actualmente. Es decir, más práctica y igual de teoría. Sí, pero al terminar, más práctica, porque ya se supone que la teoría la han dado en el grado. Entonces, al terminar, más práctica el que se quiere dedicar al ejercicio de la abogacía. El problema de las carreras jurídicas es que son muy diversas. Entonces, el que se quiere dedicar a la abogacía hay que darle más práctica. Menos los que tienen mucho dinero, evidentemente. Estamos, yo creo que prácticamente todos en crisis. ¿Está en crisis la profesión? Sí, claro que está en crisis, sí. Sí, yo de la experiencia propia y de lo que se habla con los compañeros, la gente ahora se retrae mucho al interponer un procedimiento por aquello del todo gratis. Ya no es el todo gratis, ya no se presentan demandas o querellas para perjudicar o por mero capricho, sino cuando verdaderamente se ha vulnerado algún derecho que necesitas defender y que tienes que tener más seguridad en que vas a obtener una sentencia favorable. ¿Hay demasiados abogados o no? Desgraciadamente sí, pero también hay muchos periodistas, hay mucho de todo. Quizá hicimos una sociedad excesivamente preparada en las carreras universitarias y nos hemos descuidado mucho en lo que es la formación profesional. No lo sé, tampoco lo sé, pero sí, hay mucha competencia. Sí. ¿Debería de reinventarse un poco la profesión o no? ¿Reinventarse la profesión? No, está bien. Yo creo que la competencia está bien, y que al final, como en todo en la vida, pues sale adelante el que más recursos tiene de todo tipo, ¿no? Habilidades personales, actitudes, etcétera.
Eduardo, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sobre todo, de nuevo, felicidades por esa cruz distinguida de primera clase de San Raimundo de Peñafort, recibida el pasado 4 de noviembre en Madrid y entregada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón. Felicidades, 30 años en el desarrollo de la profesión y en ámbitos que sí, que bien se complementan, como la docencia, como el escribir artículos y, por supuesto, el ejercicio. De las tres, ¿con cuál? Me decías anteriormente que quizá, posiblemente, con la docencia. Y más que la docencia, escribir. Escribir. Sí. Bueno, pues estaremos atentos al próximo artículo. Muy gracias, bien. Eduardo. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Señoras, señores, hemos tenido hoy a Eduardo Estrada aquí en la sintonía de Telecable, en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Volvemos, si les parece, el próximo lunes. Y no se olviden, próximo día 20, concentraciones a partir de las 12 de la mañana en los juzgados de toda Asturias. Consulten, por supuesto, en la página web del colegio, www.icaoviedo.es, los lugares de concentración. Será a las 12 de la mañana el próximo miércoles, día 20 de noviembre.